Hoy nos vamos a sumergir en el proceso biológico que, sin exagerar, es el más importante de nuestro planeta, la fotosíntesis. Vamos a ver cómo algo tan etéreo como la luz del sol se convierte en la energía que mueve, literalmente, a casi toda la vida en la Tierra. Para empezar, pensemos en esto un momento. Cada latido del corazón consume energía, ¿cierto? Pero si seguimos el rastro de esa energía, si vamos hacia atrás, hacia su fuente más original, ¿a dónde llegaríamos? La respuesta no está en nuestros músculos, ni siquiera en lo que comemos. Está en un lugar mucho más fundamental, en un diminuto motor de color verde. Nos lleva justamente aquí, a los cloroplastos. Estas son las verdaderas centrales eléctricas del planeta. Pequeños organelos dentro de las células de las plantas que funcionan como fábricas microscópicas, convirtiendo la luz del sol en la energía química de la que, al final de la cadena, dependemos absolutamente todos. Muy bien, entremos en materia. Para entender de verdad la fotosíntesis, primero tenemos que entender una división evolutiva clave, una bifurcación en el camino de cómo los seres vivos consiguen su comida, su energía. Básicamente, hay dos grandes equipos en el juego de la vida. Por un lado, los heterótrofos, como nosotros los humanos, que necesitamos comer a otros seres vivos para obtener energía. Y por otro, los autótrofos, los que se las arreglan solos, los autosuficientes. La aparición de estos últimos, en particular los que aprendieron a usar la luz, los fotoautótrofos, cambió las reglas del juego para siempre. Ahora, fíjense en esta cronología, porque lo que pasó fue una verdadera revolución. Al principio, los primeros fotoautótrofos usaban compuestos como el sulfuro de hidrógeno, pero hace unos 2.700 millones de años, las cianobacterias tuvieron una idea genial: usar agua, un recurso que estaba por todas partes. Y el desecho de este nuevo proceso, el oxígeno, literalmente terraformó nuestro planeta. Llenó la atmósfera de oxígeno y preparó el escenario para que surgiera la vida compleja que respira, incluyéndonos. Detengámonos un segundo a pensar en la magnitud de esto. Ese cambio, esa innovación de una bacteria ancestral, es la razón por la que hoy tenemos una atmósfera que podemos respirar. Nuestra propia fisiología, nuestro metabolismo aeróbico, está directamente conectado con ese evento que ocurrió hace miles de millones de años. Bueno, ahora que entendemos el contexto, vayamos a la fábrica. Vamos a hacer un zoom para ver dónde ocurre toda esta magia. Vamos a conocer al cloroplasto. Empecemos nuestro viaje desde una escala que podemos ver a simple vista. Si tomamos una hoja y la cortamos, nos encontramos con el tejido del mesófilo, que está repleto de estas pequeñas factorías verdes que estamos buscando. Ahora, acerquémonos a una de esas células. Y ahí están cientos de cloroplastos, cada uno trabajando a toda máquina. Fíjense en la increíble organización que tienen por dentro, incluso a esta escala. Y finalmente llegamos al corazón de la maquinaria. ¿Ven esas estructuras apiladas como si fueran monedas? Son los tilacoides. Ahí es donde se captura la luz. Y todo el espacio que lo rodea es el estroma. Cada pieza de este mecanismo tiene un trabajo súper específico. Es una obra de ingeniería biológica. Entonces, para que quede claro, el cloroplasto es en esencia un antiguo inquilino, una cianobacteria que hace miles de millones de años fue engullida por otra célula y en lugar de ser digerida, se quedó a vivir adentro. Su estructura nos cuenta esa historia. Tiene una doble membrana, un espacio interno llamado estroma, donde se fabrican los azúcares, y estas pilas de membranas, los tilacoides, donde ocurre la captura de la luz. Y aquí va una pregunta interesante, para ir conectando ideas. Tanto el cloroplasto como la mitocondria, que es nuestra central de energía, tienen membranas internas muy plegadas. ¿Por qué será? ¿Cómo esta similitud en la estructura ayuda a dos organelos con funciones opuestas a hacer su trabajo de la forma más eficiente? Muy bien, ahora sí, llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo se captura la energía de un fotón de luz y se convierte en algo que la célula pueda usar? Eso pasa en las llamadas reacciones dependientes de la luz. La pieza clave aquí es algo llamado fotosistema. Imagínense que es como una antena parabólica molecular. Un montón de pigmentos, como la clorofila, actúan como una red que atrapa la energía de la luz y la canaliza toda hacia un punto central, un centro de reacción donde la energía lumínica por fin se convierte en energía química. El viaje que hace un electrón aquí es fascinante.
Es como una escalera mecánica de energía. Primero, el fotosistema 2 usa la luz para arrancarle un electrón al agua y le da un empujón energético tremendo. Después, mientras ese electrón baja por una cadena de transporte, su energía se usa para bombear protones. Y finalmente, el fotosistema 1 le da un segundo y último empujón, llevándolo a un nivel de energía aún más alto antes de entregarlo a una molécula transportadora llamada NADPH. Si dibujáramos este sube y baja de energía del electrón en un gráfico, veríamos que tiene una forma parecida a una letra Z acostada. Por eso, a todo este proceso se le conoce como el esquema Z. No es más que un mapa visual que nos muestra cómo la energía de la luz se empaqueta en dos moléculas clave, ATP y NADPH. Estas son las baterías que van a alimentar la siguiente fase. Y, de nuevo, una conexión súper importante. Este mecanismo de usar un flujo de electrones para bombear protones a través de una membrana y luego usar ese gradiente para fabricar ATP es un principio casi universal en la biología. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentran con lo que pasa en la cadena de transporte de electrones de nuestras propias mitocondrias? Ok, ya atrapamos la energía del Sol en estas baterías moleculares, el ATP y el NADPH. Pero la energía sola no sirve de mucho. Hay que usarla para construir algo. Así que ahora la planta entra en la fase de construcción. Vamos a ver cómo se usa esa energía para fabricar azúcares a partir del aire. Y aquí el protagonista absoluto es una enzima con un nombre un poco raro, rubisco. Su trabajo es vital. Agarra una molécula de CO2 del aire y la fija, o sea, la une a una molécula orgánica para empezar a construir. Es tan, pero tan importante que es la proteína más abundante de todo el planeta. Pero tiene un pequeño problema. Y su problema, su gran defecto, es que es increíblemente lenta. Fíjense en este dato. Una sola enzima de rubisco solo puede fijar unas 3 moléculas de CO2 por segundo. ¡3! Por eso las plantas necesitan producir cantidades industriales de esta proteína. Y por si fuera poco, además de lenta, a veces se equivoca. Lo que se supone que debe hacer, lo que vemos a la izquierda, es la carboxilación. Tomar CO2 e iniciar el ciclo de Calvin para producir azúcares. Pero a veces, como vemos a la derecha, se confunde y agarra una molécula de oxígeno. Cuando eso pasa, se inicia un proceso desastroso y derrochador llamado fotorrespiración, que básicamente deshace el trabajo hecho, gastando energía para terminar liberando CO2. Es una de las grandes ineficiencias de la naturaleza. Y para terminar, vamos a conectar todo esto, que parece pura biología de plantas, con algo mucho más cercano, la farmacología y la medicina. Resulta que muchos herbicidas comunes funcionan porque son, básicamente, saboteadores moleculares. Sus moléculas están diseñadas para encajar como una llave en la cerradura equivocada, justo en una de las proteínas del fotosistema 2. Al hacerlo, bloquean el paso de los electrones. La cadena de montaje se para en seco. La planta se queda sin energía y muere. Y aquí está la conexión final que es clave. El mecanismo de ese herbicida se llama inhibición competitiva y es uno de los pilares de la farmacología moderna. Pensemos en antibióticos, antivirales, medicamentos para el colesterol. Muchísimos fármacos funcionan exactamente de la misma manera, bloqueando una enzima o una proteína clave en un patógeno o en nuestro propio cuerpo. El mismo principio fundamental que mata una mala hierba puede salvar una vida.